Vamos a arrancar con el asesor, con Libardo. Doctor Libardo, vamos a dialogar para colocar como un marco de referencia inicialmente de lo que ha sido para ustedes esta determinación de llegar aquí a Montería, protestar y pedirle al gobierno que cumplan con lo que se ha incumplido y además revisar lo que han sido unos acuerdos que, según concepto de ustedes, no solamente ha habido incumplimientos, sino que dejaron expuestos a situaciones que más adelante tocaremos de lo que es una realidad que se está viviendo en el departamento de Córdoba con la situación que están afrontando los indígenas en Veracatío. Doctor Libardo, buenos días. Muy buenos días, Rafael. Bueno, desde el punto de vista de los incumplimientos, de los acuerdos, ¿qué es lo que está pasando? ¿En qué ha incumplido el gobierno nacional y cuál es la real situación de esos acuerdos hoy? Muchas gracias por este espacio que nos brindas. Primero que todo, dejar claro de que la minga, la movilización de los indígenas es por los incumplimientos en general del gobierno nacional, no solamente de la empresa Urrá, sino también en aspectos de salud, educación, que son competencia de la alcaldía y de la gobernación de Córdoba. Bueno, dentro de esos incumplimientos hablemos del gobierno nacional. ¿En qué ha incumplido el gobierno nacional, que es la representación de la empresa Urrá, y me imagino que también va involucrado el Ministerio de Minas, va involucrado el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, también de una u otra manera en esos acuerdos? ¿Qué ha pasado? Sí, en general el Ministerio del Interior también. Ministerio del Interior tiene que ver con la parte de la atención a las comunidades indígenas. Con respecto a la empresa Urrá, no desconocemos que la empresa Urrá ha cumplido muchas de las situaciones que están establecidas dentro de la licencia ambiental y dentro de los acuerdos del proceso de consulta. Sin embargo, hay algunos aspectos que pasados 20 años aún no ha cumplido y son precisamente los que traen la minga aquí o los que los mueve a ellos en estos momentos a reclamarlos. Dentro de estos aspectos tenemos el tema de territorio. El tema de territorio es muy importante para las comunidades indígenas por su arraigo y por la naturaleza y la forma en que ellos viven dentro de su territorio. La empresa Urrá, para su operación, inundó 7.400 hectáreas del municipio de Tierra Alta y gran parte de esas hectáreas hacen parte del resguardo en Veracatío del Alto Sinú. En compensación por la inundación de esos terrenos, la empresa debió entregar a las comunidades indígenas 2 globos de tierra, los cuales aún 20 años después de esta medida, de ser impuesta esta medida, recordemos que fue en el año 99, ya este año cumplimos 22 años, el pueblo en Vera no ha podido hacer uso de esas tierras y sin embargo la hidroeléctrica sí hace 20 años viene utilizando las tierras del pueblo indígena. Entonces ese reclamo es más que justo, ya es hora, necesario. Hoy desde el punto de vista, ¿qué porcentaje de esas tierras están en posesión del resguardo? Administrativamente salió una resolución expedida por el INCODER donde anexa los 2 globos de tierra al resguardo, pero esos territorios siguen estando ocupados por campesinos. ¿Pero fueron anexados cuándo? Fueron anexados en el 2006 y fueron anexados, estamos hablando de 12.000 hectáreas de tierra que fueron anexadas, pero no pueden ser pero utilizadas. ¿y el papel? En el papel, correcto. Entonces la gente va a comer del papel cuando les estaban diciendo que apenas que estuviera regularizado todo y supuestamente le colocaron un plazo para las indemnizaciones que se suspendieron hace año y medio, ¿no? Las indemnizaciones ordenadas por la Corte Constitucional terminaron en marzo
del 2019. Que tenía que ser suspendida cuando estuviese todo regularizado. Que debían ser suspendidas cuando ya el pueblo indígena se adaptara a las nuevas condiciones a las que estaban obligadas porque no les dio otra oportunidad la represa. Así lo manifiesta la Corte Constitucional. ¿Y ustedes no han impetrado nada hacia la Corte para decir a los señores de la Corte? Es que nosotros, desde el año 2000, hubo una resolución hace 14 años, y hace 14 años no nos han entregado esas tierras, no ha habido regularización, no ha habido hoy un tema que se pueda certificar que el gobierno ha cumplido. Nosotros estamos ya regularizados, las situaciones están totalmente viables como para que ya no sigan pagando las indemnizaciones. Ese es un tema interesante que estamos solicitando ante el Ministerio del Interior, que nos parece que es la entidad competente porque hace parte de los acuerdos a los que ellos llegaron dentro del proceso de consulta previa. Es importante tener en cuenta que la Corte Constitucional ordenó unos subsidios de alimentación y transporte, así lo denomina la Corte Constitucional. Esa base por lo cual se define en términos de alimentación, las condiciones actuales en el resguardo son realmente precarias. El recurso pesquero no ha logrado recuperarse. Los mismos estudios adelantados por la Universidad de Córdoba, los estudios adelantados por la empresa Urrá, muestran de que el recurso pesquero al interior del resguardo indígena, es decir, de la tapa hacia arriba, no se ha logrado recuperar. Entonces, consideramos que ese subsidio de alimentación y transporte debe continuar hasta que las cosas se normalicen o hasta que las comunidades se adapten a unos nuevos sistemas de alimentación. Y es que en eso lo que es peor es que tienen que mirar la parte del retroactivo de lo que has dejado de entregar. Precisamente, es que aquí estamos acostumbrados a que el gobierno incumple, pero cumple con los plazos que pacta. O sea, sí, cumple para que le conviene, cortemos las ayudas, pero seguimos incumpliendo en los acuerdos, no hay forma, no se preocupen, los indígenas no están armados, no nos van a armar ningún chorro que nos afecte. Y aquí estamos hablando que desde 2006 hasta esta fecha, estamos hablando que han pasado 4 gobiernos, 4x4, 16, 4 presidentes. Correcto. Y no se ha encontrado el cumplimiento. Vamos a tocar un tema más adelante, porque vamos a ver unos videos de lo que está pasando en La Guajira, que es lo que han venido tocando los medios nacionales, que los indios están armados, que están atracando, pero aquí no hemos recordado a lo que hemos expuesto a una sociedad que mira al frente cómo está la riqueza en el Cerrejón y todo lo que se están llevando en La Guajira, y sin embargo los niños se están muriendo de hambre, no porque la plata no la hayan girado, sino porque los políticos se están robando la comida de los niños, la salud de los niños, no porque la plata, repito, no porque no se hayan entregado los recursos. Correcto. Porque son situaciones diferentes. Es que está la plata y se la roban. Claro, se mueren no les importa que los niños se mueran. Mala salud, mala alimentación. Hoy, ese es el reflejo de lo que está pasando, que es lo que nosotros esperamos que aquí no pase. Y le decíamos, y nos decimos nosotros, cuando vemos las noticias, no sé si usted tienen alguna cifra de las personas que se han suicidado y por qué consideran ustedes ese suicidio al interior del Cabildo y de jóvenes y personas que de pronto se sienten que no hacen parte de su sociedad en la que debía ser su hábitat con todas las condiciones. Así es. Con respecto a los suicidios, sí es una situación bastante alarmante para nosotros. Se vienen presentando hace varios años, sobre todo en personas jóvenes. Lo que nos han dicho a nosotros los psicólogos y las personas que de pronto se han aproximado, que han tenido una mediana relación con la problemática, lo enmarcan dentro de esa desculturización, esa presión de la sociedad mayor sobre las culturas indígenas. Ha afectado también la identidad y en especial la identidad de los jóvenes. Entonces, son aspectos que se requieren estudiar, que nosotros estamos solicitando
de que debemos analizarlo a fondo y que se debe realizar un estudio por parte de las entidades de salud pública, porque esto ya se está convirtiendo en un problema de salud pública para las comunidades indígenas. Yo quisiera presentarles al Noco Mayor, o podríamos llamarlo Cacique Mayor, ¿verdad? Sí. Noco Mayor, Alejandro Domicó, para que Alejandro nos diga, como Noco Mayor, la preocupación que hoy ustedes como comunidad les preocupa de lo que pueda pasar hacia el futuro con este presente incierto por el incumplimiento de la empresa, digamos no la empresa de Urrá, el Estado, el incumplimiento del Estado en los acuerdos generales. Adelante, Alejandro. Bueno, buenos días, muchas gracias que estamos espacio aquí que me da emisora Piragua. Agradezco mucho, y lo que pasa, nosotros venimos de la minga por necesidad, porque ahora que yo veo de 20 años lo que dejó Urrá, nosotros ha pasado muchos casos. Está muriendo de nutrición los niños y está muriendo suicidados también. Entonces, de ahí para acá, nosotros que queremos que siempre echamos culpa gobierno, porque lo hace negociación con Urrá, pero nosotros después que dejó de pago de iniciación, ya no, hasta ahí lo dejó. Muchas gracias. Bueno, quisiera, y especialmente, también preguntarle a Marta Domicó, quien es hija del desaparecido líder indígena Kimi Pernía Domicó, quien desafortunadamente lo desaparecieron quienes fueron los actores principales de los últimos 25 años del conflicto en el departamento de Córdoba, y se la achaca al señor Carlos Castaño. Y queremos preguntar ahí en representación de la mujer y como vocera de la minga, ¿qué significa para ustedes como mujer y como cabeza de este proceso indígena, qué significa estar aquí en el departamento de Córdoba y qué quieren ustedes de las autoridades? Adelante, Marta. Bueno, muy buenos días. Bueno, gracias, Rafa, por este espacio en esta mañana. Bueno, pero primero queremos que nos dé el saludo en Embera, como ayer nos hizo esa introducción en Embera, por favor. Bueno, Vika Basia, Vika. Deira, Namara, Numua, Kirincha, Huruda Kanampe, Deidrua, Sawa Erbarabuta, Dei Sawa Erbarabuta, Karabananaba. Karabanaba deira akuda ehipa. Doa numu deira deidruadera. Hinga numu, pero edara kaya si deira. Manka karea de kaya buru karea, me achakaya numu edara. Mae mankarea deidesi nama. Bueno, ¿qué nos dijo usted en Vera? Le quiero decir el por qué todas las autoridades en las comunidades, líderes, los NOCO, se reunieron y nos acordamos de venir 20 años atrás y de 20 años hacia acá hasta hoy. Se acordó para llegar por la necesidad de la comunidad. La comunidad, el resguardo, el territorio totalmente está enfermo de muchas cosas, tanto el ambiente, personas, psicológicamente nos hemos enfermado a partir que primero la llegada de Urrá y dos, el gobierno ni siquiera bueno, no nos quiero tiene en cuenta. dividir esa parte que es interesante. Antes
de la represa, de la llegada a la represa de Urrao, de toda esta cultura occidental, ¿cómo era la vida de ustedes? El recuerdo que tienes de niña, cómo transcurría y qué tan diferente era a lo que es hoy. Totalmente muy diferente, porque es que yo veo cuando el río Sinú, uno va subiendo hacia arriba, el río Sinú, que es Queradó, que yo le decía Queradó, río Sinú, estaba lleno de árboles que no alcanzo de ver en muchas plantas perdidas en el territorio. Vamos por Río Esmeralda, que es Curanzandó. Se ha ampliado, se ha perdido las plantas medicinales, ya no era como antes. Cuando uno iba subiendo hacia el río, hacia arriba, el olor pegaba de las plantas. Había muchas flores que yo no alcanzo de ver ese olor ahora. Ese olor ya no la hay, ya es un olor de un ambiente contaminado. Ya es que esas flores que nosotros recibíamos no la hay. Yo digo totalmente, ese es el ambiente que hemos perdido. Vamos por Río Verde, que es Iguagadó. Tampoco vemos el mismo ambiente que cuando en esa época Verde estaba lleno. Ahora eso se ve totalmente, ya no es Iguagadó, ya es un tema ya cambiado de otro ambiente. No vemos ese olor verde de las algas que uno llegaba, totalmente. Por eso que yo digo, tanto el ambiente, la cultura, la alimentación era colectiva. Nosotros, las mujeres cocinaban colectiva. Luego los niños y las mujeres y los hombres aparte. Los niños comían entre ese grupito, las mujeres también en ese grupito, los adultos en una familia. Como sociedad y familia se ha ido perdiendo. Sociedad de familia, eso no se ve. Ahora el impacto que nosotros, yo dije, desde el pescado, del bocachico que hemos perdido, ahora ya empezamos con el egoísmo. Pelean por un pescado que llegue a la comunidad, lo pelean. De ahí empieza el conflicto, no de familiar, interna, familia. No, que yo quiero este pescado, que tú no me diste, que el otro quedó con hambre, el niño llora. Entonces, y la pregunta, ¿esto se ha incrementado con el tema de la falta de los recursos de lo que le venían entregando? El tema de los recursos es muy diferente. ¿Por qué? Porque un tema de esos recursos que llegaba de indemnización no era, o sea, no es igual que llegar un pescado con la plata. El pescado estaba en la naturaleza. Y era la naturaleza. En cambio, llegaron una indemnización. Era un papel, llegar y hacer a mi manera, ¿sí me entiende? Entonces era más individual que más colectivo. Individual que colectivo, correcto. Bueno, hoy, ¿dónde están? Me dice que ya se ha perdido esa conciencia familiar histórica que había, y la pregunta es cómo volver a recuperar esas costumbres y que no terminen en última perdiéndose también la lengua materna, que los niños en última no quieran hablar en su idioma materno, sino que terminen hablando en español solamente. Bueno, ese es el tema también de todo el tema que hubo el gobierno, tanto el gobierno no fue, por eso que yo les hablo en la consulta previa, ¿no? O sea, una consulta previa es que tiene que ver y hablar y pensar cómo nosotros vivimos, cómo pensamos, porque si yo llego a lo español, obvio que nosotros nos vamos directamente al español. Por ejemplo, en tema de educación tiene que haber un bilingüe, la etnoeducación, todo como vive el Embera, no a la manera de occidental o a manera de afuera que no es de nosotros, que eso es lo que yo siempre he hablado. Hablan de consulta previa, pero eso no hubo una consulta previa como era debido, como nosotros queremos ahora, porque eso ahora lo estamos viendo, pero vimos hacia atrás, no fue así. Y entonces yo siempre en todas mis actividades, tiene que ser
a la manera como nosotros queremos. ¿Cómo? Todo en la lengua materna. Cómo vestimos, cómo pensamos, cómo comemos, cómo vemos, cómo queremos eso. Y de dónde, quiénes somos nosotros, de dónde venimos y para dónde vamos. Sin haber esa, o sea, es que es una manera muy diferente porque, por ejemplo, en temas de salud, nosotros queremos Ustedes tienen una visión ancestral, una visión totalmente diferente sobre muchos temas que la vemos nosotros de otra manera, porque nacimos en otra región, con otra cultura, con otra religión. Entonces, ustedes tienen otra visión que es la que quieren mantener, que es la de sus ancestros, la costumbre que traían. Entonces, desde el punto de vista de su visión, ¿usted cree que les han respetado y les han tratado de que conserven y por lo menos en el tema bilingüe? O sea, los han preparado desde el punto de vista como educadores a algunos miembros para que se mantenga el tema de su preservación de la lengua, que además debiera haber un estudio donde se tenga pues un recuento de lo que es y cómo es el componente de esta lengua, de esta bella lengua. Ojalá nosotros pudiéramos hablar otro idioma, la gran mayoría de los cordobeses, y podamos hablar el embera, y así como nos imponen de que hablemos inglés, ¿por qué no nos pueden colocar optativamente de que querramos hablar en embera? A mí me gustaría tener la capacidad que tienen ustedes, que hablan 2 idiomas. O sea, esto debe ser importante. Como mujer, ¿cuál cree que ha sido lo que más ha golpeado a la mujer embera en sus costumbres? Bueno, en la mujer embera, bueno, ahora se ve, bueno, ¿cómo le digo? ¿Cómo sería con las costumbres, con lo que venían hoy? De pronto ya muchas no quieren vestir como son las tradiciones, ya muchas no quieren estar en las comunidades y prefieren estar de pronto fuera de la misma. Por ejemplo, bueno, voy a hablar sí, claro. Por ejemplo, en tema de educación, bueno, ya están manejando mucho el español, manejan mucho en las clases de español. Bueno, eso sería podemos perder de aquí a 20 años si nosotros no estamos haciendo el ejercicio de no perder como mujer, estamos manejando la ropa, porque tú sabes que ustedes han visto la mujer embera con su vestidura, con su paruma, con su chaquira, puesto con su pintura. La mujer se sienta a hablar con el hijo que nosotros somos embera y hablamos embera, pero muchos ya no quieren hablarlo, más que todos los jóvenes ahora. Los jóvenes ya no quieren hacerle caso, ¿no? Ellos quieren estar con otra visión. Bueno, el ejercicio de la mujer, el papel que juega la mujer es desde el niño que pare, ella empieza a hablarle, enseñarle que no podemos perder la cultura. En este momento se está trabajando con la mujer en hoy casi la responsabilidad la tiene la mujer en mantener sí, la lengua, mantener la cultura ahí intacta, ahí que no se vaya a perder. Me vas a disculpar un segundo, Martica. Vamos, tenemos en la línea, tenemos ya comunicación con el senador Edgar Palacio, quien es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Senador, muy buenos días y bienvenido a la cadena de radio y televisión La Piragua. Muy buenos días, Rafael. ¿Cómo están? Bueno, muy bien, senador, aquí, como lo ves, estamos con todo el equipo de la comisión que vino a dialogar con usted y que ayer estuvieron reunidos con usted, de los indígenas embera Catío del Alto Sinú. Después de haber escuchado usted ayer las inquietudes y ahora los diálogos que hemos tenido con esta importante comisión donde se encuentran, y ahí puede ver el Noco Mayor, el Libardo Tapiero, el asesor jurídico, y acá
nuestra amiga Marta Dómico, queremos preguntarle qué concepto tiene usted sobre esta situación que está viviendo el pueblo indígena en Veracatío del Alto. Sí. Muy buena pregunta, Rafael. El diálogo que tuvimos ayer, muy ameno, me dio por lo menos varias perspectivas desde las cuales podríamos abordarlo. Yo encuentro un factor cultural, encuentro un factor, diríamos, energético, un factor también, diríamos, estatal, y creo que pues se cruzan. En cuanto a lo cultural, y ahorita ustedes lo estaban conversando, encuentro pues que es inevitable la pérdida gradual en un sentido. Nuestros indígenas van a tener que hacer un esfuerzo grande en preservar su cultura, y nosotros desde el Estado también debemos ayudarles a proteger esa riqueza cultural, sus dialectos, su lengua materna, ¿no? Y que le permite permanecer en el tiempo. Porque hoy se está enfrentando no solamente a nivel de nuestros indígenas, sino en todo el mundo. Efecto de la globalización, lo que está pasando con el inglés. Los jóvenes hoy prefieren hablar inglés, que se ha convertido pues, en la lengua de las comunicaciones a nivel internacional en un mundo globalizado. La lengua de la ciencia, la lengua de los negocios, etcétera. Entonces, creo que ahí enfrentamos el fenómeno del multiculturalismo, propio del desarrollo, diríamos, filosófico, histórico de la humanidad. Entonces, no va a ser fácil el tema, hay que tomar las medidas, diríamos, pertinentes desde el Estado, desde la Presidencia de la República, el Congreso y los demás organismos institucionales. Ese sería como el factor cultural. Hay que generar esa cultura también en nuestro país de valorar nuestros ancestros. Entre otras cosas porque ellos han estado siempre en Colombia, o sea, no son invasores como se ocurrió con la conquista. Entonces, tienen un derecho propio a preservar su historia, su identidad, su tierra, así como el caso de nuestros campesinos. Esa es la perspectiva cultural. Encuentro un tema de Estado en cuanto a la presencia que debe hacer el Estado colombiano en cada milímetro, en cada centímetro de nuestro país. Se dice que en Colombia tenemos más territorio que Estado, y eso es cierto, pues. La ausencia del Estado, en el caso de los Embera Catío, acá en esta hermosa región de Córdoba, en frontera con Antioquia, con ese departamento, pues nos muestra que todo lo que se ha desprendido del nudo de Paramillo no solamente son el río Sinú y el San Jorge, sino que también es una zona de conflicto, y eso se debe que no hay presencia del Estado como institución. No hay hospitales, no hay un control territorial, no ha llegado el desarrollo, y por supuesto nuestros campesinos y nuestros indígenas están por fuera del desarrollo porque el Estado no ha llegado allá, no hay empleo. Senador, y hay algo importante, senador, discúlpeme que lo interrumpa, es el tema de las vías de comunicación. La vía de comunicación, la arteria, el río Sinú, fue interrumpido con la construcción de la represa de Urrá, interrumpió la comunicación ancestral. Entonces hoy se está pidiendo la construcción de 4 puntos de 6 kilómetros, 6 kilómetros de vía. Una entidad del Estado, la ANLA, no da el permiso ambiental, colocan obstáculos, porque hay una disposición de las autoridades de construir los 6 kilómetros. Y hay oposición por parte de la ANLA. No, la oposición que no hubo para las 7.800, 8.000 hectáreas que se inundaron. Y no hubo oposición para todo lo que ha ocurrido en preservar el nudo del Paramillo, que es el sitio donde nacen nuestras principales fuentes de agua, como el río Sinú, el río San Jorge, el río Esmeralda, el río Verde.
Esto es una situación que con la ayuda de ustedes, usted como senador de la República, como costeño además, porque sabemos que es samario, pero vive en el Atlántico y representa de una u otra manera al Atlántico, pero creo que la mayor representación que tiene usted como senador de la República y responsabilidad es que es colombiano. Es costeño, sí. Y esa es una responsabilidad que hoy estas comunidades que son parte de este territorio costeño de la que usted hace parte, le están pidiendo a usted como a todos los parlamentarios de Colombia y por lógica a los nativos del departamento de Córdoba, que también deben apropiarse de una situación que no queremos que se convierta en lo que hoy está pasando con las etnias de La Guajira, senador. Sí, Rafael, además te recuerdo pues que fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos y actualmente soy miembro de la Comisión de Derechos Humanos. A través de esta comisión podemos hacer todos los trámites pertinentes, Contraloría, Procuraduría, todo el diálogo necesario entre la comunidad en Vera Catío y el Estado colombiano. Entonces, aquí hay un servidor, un mediador y un facilitador para que logremos nuestro objetivo de que llegue la paz, los derechos humanos, el desarrollo, el trabajo a nuestros indígenas. A propósito, la situación en Colombia, estamos hablando de más o menos 2.500.000 personas que no tienen, diríamos, donde no reciben la presencia del Estado colombiano, o muy poca, por lo menos. Estamos hablando de 66 etnias, más de 30 están en vías de extinción. Estamos hablando de unas 2.500.000 personas, un 5% de la población colombiana. Hay que preservar a través de las universidades, de los institutos de idiomas, no solamente pues la cultura, la lengua de ellos, como lo hace el MIT en Estados Unidos, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y de pronto ustedes conocen al lingüista Noam Chomsky, que él mismo se ha encargado de preservar lenguas que no tienen y ha tratado de crear también el alfabeto. Entonces, tienen sus fonemas, pero no tienen el grafema, y creo que esa es una función importante de la academia para poder preservar tan importantes idiomas en nuestro país. Eso por un lado. Lo otro es que también hay un factor energético. Tú lo mencionaste, que se desvió el río, y eso se hizo por el tema de la hidroeléctrica. Entonces, hoy tenemos que pensar en diversificar nuestra matriz energética. Nos hemos centrado en producir energía eléctrica a través del agua, de la caída del agua, la hidroeléctrica, pero también tenemos gas, carbón, pero ya debemos ir pensando, entre otras cosas, en energías limpias, la energía solar, para producir energía eléctrica, por supuesto, la energía mareomotriz, la geotérmica, la eólica. Nuestro país es muy rico en el viento que corre y a las velocidades que corre entre las dos cordilleras. Además, también podemos usar la energía nuclear. Yo vengo proponiendo que es energía limpia y nos permitiría lograr la industrialización en nuestro país. Ya en su momento pues tendremos la oportunidad de socializar eso en el Congreso de la República y en medios de comunicación, ese proyecto de ley de energía nuclear para nuestro país. Entonces, si respetamos a la naturaleza, cuidamos nuestra biodiversidad, nuestros ecosistemas y pensamos en otro tipo, otras formas de energía, obviamente vamos a ayudar a preservar la cultura de nuestros indígenas y de nuestros, diríamos, ancestros. Senador, que sean nuestros invitados. Queremos que nuestros invitados acá le hagan una pregunta. No sé si usted, doctor Tapiero o Marta, tienen una pregunta para el senador Edgar Palacio. Perfecto, sí, cómo no, Rafael, muchas gracias. Senador Edgar, muy buenos días. Primero que todo, agradecerle el acompañamiento que nos está brindando en estos días que usted ha estado acá, el interés. Créame que realmente de los parlamentarios usted es la única persona que se ha pronunciado frente a esta situación del pueblo en Vera y estamos agradecidos con usted. Senador, necesitamos su colaboración. ¿Qué posibilidades existen, usted que se mueve en ese ámbito,
de abrirnos un espacio donde podamos nosotros manifestar la situación que actualmente están viviendo estas comunidades allá en el recinto en Bogotá. Porque realmente es una situación de 20 años. A nosotros nos parece increíble que pasados 20 años todavía el pueblo en Vera esté esperando que le entreguen las tierras que le inundaron. Es decir, no estamos hablando de 1, 2, 3 años, estamos hablando de 20 años. Prácticamente toda una generación ya falleció, ya no están con nosotros. Muchos de los grandes líderes que dieron la pelea o que hablaron en su momento, levantaron su voz para poner su posición y o algunos fueron asesinados. Ellos consideraron que los acuerdos a los que habían llegado eran adecuados y pasaron 20 años y no pasó nada. Entonces es importante que no vayan a pasar nuevamente otros 20 años y de pronto ya no sea Marta ni Alejandro los que estén acá, sino de pronto los hijos de ellos reclamando nuevamente lo que debieron haber cumplido hace 20 años. Entonces, ¿qué posibilidades de abrir un espacio donde ellos puedan elevar su voz en ese recinto? Muchas gracias, senador. Sí, claro que sí. Quiero saludar a Alejandro, a Leonido, a Marta. No los había saludado explícitamente. También, pues, quiero compartirles que me han servido mucho los artículos del doctor Padilla. Allí, pues, he podido documentarme de todo el problema ambiental. Él ha sido un luchador en estos temas y además, pues, un amigo. Entonces, agradecerle al doctor Padilla también por su lucha en preservar nuestro medio ambiente y ayudar a nuestras comunidades indígenas. Sí, claro, toda la disposición. Yo creo que mis colegas senadores también lo van a hacer. Es simplemente pues que coordinemos con ellos y vamos a recibir todo ese apoyo. Tenemos que aprender en nuestro país a trabajar en equipo, a trabajar juntos para resolver los problemas de nuestro país. Solos, aislados, no vamos a poder derrotar la pobreza en Colombia, ni el desempleo, ni vamos a obtener el desarrollo. En alguna oportunidad le preguntaron al profesor Yuta Keuchi de la Universidad Nacional, un profesor de física matemática, que quién era más inteligente, si un colombiano o un japonés. Y él respondió, bueno, un colombiano es más inteligente que un japonés, pero dos japoneses son más inteligentes que dos colombianos. Es decir, ellos logran trabajar en equipo. La sociedad japonesa, si observamos, realmente Japón es un país pobre. Cuando digo pobre, y suena raro, ¿verdad? Contradictorio, es la tercera economía del mundo. Cuando digo pobre es comparada en biodiversidad, en riquezas minerales, en toda la abundancia que el Creador nos ha dado. Animales, plantas, clima, fluvialidad, etc. Y sin embargo ellos son la tercera economía del mundo. Han logrado trabajar en equipo como sociedad. Por eso es importante que estemos en este diálogo social permanente desde el Estado con toda la sociedad, para la redundancia, y en ese sentido buscar esos acuerdos en lo fundamental. Esto es uno de los temas que nos pone de acuerdo en lo fundamental. Entonces, tienen todo el acompañamiento. Me comprometo como miembro de la Comisión de Derechos Humanos, como miembro de la Comisión Tercera Económica, a compartir, a socializar con mis colegas senadores de esta hermosa región para que juntos podamos garantizar que se cumplan los compromisos del Estado colombiano con nuestra comunidad indígena en Vera Cativa. Marta. Sí. Buenos días, senador Edgar. Senador, buen día. Senador, gracias también por estar apoyándonos, porque realmente la reunión de ayer fue sustento en su expresar, la manera de solidarizar con el pueblo en Veracatío. Bueno, mi pregunta es esta, senador. Yo lo que quiero, todo el tema de nosotros, desde con el URRA, con el gobierno, pues URRA también es el mismo gobierno, viene siendo el mismo gobierno, pero yo solo le pido esto,
que haya, como usted hace parte de derechos humanos, también quiero pedirle que no haya respeto tanto. Es que no ha habido un respeto para nosotros, un respeto de cómo o sea, en la manera de ignorar, porque nos tratan como si fuéramos poca cosa para el gobierno. Entonces yo lo que quiero ahí que haya más respeto en todo el ámbito, como Urrá hizo lo que hizo, no hizo el daño tanto ambiental, tanto personal, psicológicamente, ambiental y psicológicamente personal. Tanto daño que no ha hecho y que no se ha pronunciado, para ellos le importa poco, no le importa nada, más bien toda la situación que nos ha afectado. Y yo lo que quiero es como que exigir como ese respeto de la parte de derechos humanos en todo el territorio. Le pido respeto tanto, todo lo que nosotros queremos que sea acorde con nosotros, porque nosotros también somos personas como los demás, ¿no? Que no nos traten como no, ellos viven un resguardo por allá, a nosotros no nos importa si qué comen ellos o qué no comen ellos, o cómo viven, porque tantos animales, tanto flora y fauna, ya no la tenemos, tanto la alimentación se ha perdido, no estamos produciendo como es debido, porque si nosotros pisamos a un terreno donde vivimos, ya hay siembra de minas. Anteriormente se veía eso y mucho hubo tanto afectados de minas, miembros de la comunidad fue afectado de minas. La mutilación, la pierna sí, y todo eso se ha afectado a la tierra de contaminaciones de grupos ilegales en el resguardo. Yo sí quisiera pedirle, senador, que no, o sea, de esa parte hemos afectado tanto las mujeres, los jóvenes, ahora totalmente en temas de cultivo ilícito se da. Si no es una cosa, aparece otra cosa. Si no es otra cosa, aparece más adelante. Entonces, ¿cómo hay tanto que nos tienen en nudo para millo, que somos nosotros los que cuidamos la naturaleza, que guardamos todo el río, decimos que nosotros somos dueños del río, pero somos los que estamos manejando el río, el ambiente, los animales, las plantas, tratamos de cuidar, pero viene el gobierno, aplica leyes, pero hace leyes y no la aplica, o sea, viola las leyes también. Entonces yo quería de parte de mía, como Marta Domicoder, que soy de la vocera, no como Marta, sino también como el pueblo, porque a eso estamos nosotros acá. ¿Por qué llegamos a esas tantas dificultades que hemos tenido en nuestras comunidades, en el territorio en Veracativo? Senador. Marta, sí, pues te felicito por tu liderazgo, por tu vocería, por tu valentía. Tienes toda la razón, Marta. Ustedes, los indígenas de Colombia, son los dueños de esas tierras. Y el Estado colombiano está en mora de resarcir todas las afectaciones que han hecho supuestamente a nombre del desarrollo, que no justifica de manera alguna ni desplazamientos, ni quitar tierras, y para eso, pues, si es un tema de seguridad nacional o de prioridad nacional, como el tema energético, pues debe ser previa consulta. Entonces, quiero decirte que a través del Ministerio del Interior, de la Defensoría, haremos toda la gestión necesaria para garantizarles todos sus derechos. Sé que los colegas nos van a estar acompañando en este proceso también, los senadores de este hermoso departamento, y sé que están comprometidos también con ustedes. Miren, es que hay unos temas de fondo. Bueno, quiero agradecerles también a José Libardo y a Daniel como asesores que han estado muy pendientes de todos estos temas en este trabajo que no es fácil y que han estado muchas veces nadando contra la corriente, pero que miren los frutos que comienza a dar su perseverancia. El tema energético es un tema fundamental, porque obviamente tenemos que
que migrar a energías que no sean las de hidroeléctrica. O sea, y yo quiero insistir en esto porque resuelve el problema de fondo. Nosotros somos un país que consume unos 10.000, 12.000 megavatios, o sea, 12.000 millones de vatios en promedio. Pero también los embalses no siempre están llenos y dependemos de si llueve o no llueve, si están llenos o no están llenos para la producción de la energía en Colombia. Entonces, debemos complementar esa matriz energética y eso nos va a permitir, en la medida que migremos a otro tipo de fuentes de energía para producir electricidad, como ya lo dije, la solar, la geotérmica, mareomotriz, eólica, energía nuclear, todo este tipo de energías, en esa medida vamos a preservar, tiene como un efecto colateral que no necesitaremos desviar a los ríos o el cauce del río, que genera un efecto dañino en la biodiversidad y en el ecosistema. Y por supuesto en ustedes. Ese punto de vista lo defenderé particularmente ante la gestión a nivel nacional. Entonces, tenemos todo el compromiso, simplemente es que nos ayudemos, armemos el equipo, tener toda la información, tener todas las peticiones claras y pues avanzar en ese proceso. Yo creo que vamos a lograrlo. Bueno, senador, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Esta compañía o este acompañamiento que le está haciendo a este proceso de los reclamos justos que están haciendo las comunidades en Veracatío. A ustedes. Gracias, Rafael. Marta. Por la invitación. Claro que sí, senador. Aquí esperamos que nos pueda hacer algún anuncio posterior de estas gestiones. Lo mismo que usted, Alejandro. Gracias por estar con nosotros. Bueno, un abrazo, a usted, Rafael. A usted, senador. En contados minutos. Luego, hasta luego. Alejandro, Leonidas y Marta y los que le acompañan.